Simpatizantes de Codeca bloquearon varios puntos del país en algunas de las carreteras más importantes. Sectores empresariales y de transporte manifiestan su rechazo. En la segunda parte de nuestro reportaje especial hablamos sobre la inscripción de políticos con prohibiciones constitucionales. Habilitan de nuevo la calzada Concepción en Villanueva, lugar de la tragedia en la que una madre y su hija murieron al caer en un hundimiento. Varias viviendas se fueron consumidas por un incendio en el asentamiento El Esfuerzo en la zona 7 capitalina. Poco espacio dificultó el trabajo de socorristas. Continuamos nuestra cobertura desde Momostenango. Hoy dieron el último adiós a Leonel Argueta, uno de los 11 guatemaltecos muertos en accidente en México. Crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin suspendió el tratado de desarme nuclear y Joe Biden reafirmó su apoyo a Ucrania. Martes 21 de febrero, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de esta jornada cargada de mucha información, sobre todo de bloqueos en todo el país. María Luisa, desafortunadamente sí, tenemos esa información hablando de los bloqueos y muchas cosas más. Gracias por estar con nosotros. Y es que por segunda semana consecutiva este martes se reportaron bloqueos en varias partes del país por parte de Codeca. El descontento es por la no inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas. Estos bloqueos volvieron a afectar a cientos de guatemaltecos. Simpatizantes del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos bloquearon al menos 13 puntos carreteros del país para exigir la inscripción de su binomio presidencial, conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Después de que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazara la inscripción de Rodas como candidato a la vicepresidencia, los simpatizantes del partido anunciaron que tomarían diversas medidas. También se han presentado acciones ante la Corte Suprema de Justicia, la cual rechazó la acción de amparo, y ahora otra ante la Corte de Constitucionalidad. Uno de los puntos bloqueados se reportó en el kilómetro 28 de la ruta interamericana, en San Lucas, Zacatepeques. Los carriles afectados fueron los que conducen hacia el occidente del país y la capital. La Policía Nacional Civil tuvo que intervenir varias veces para liberar el paso de los manifestantes. Tenemos que trabajar, tenemos que dar sustento a nuestras familias, que ellos no se encuentran aquí. Ya esperamos bastante tiempo, ya les dimos oportunidad para que ellos se protestaran. Van a protestar donde deben, que presenten los mecanismos legales para hacer lo que tienen que hacer. Esta lucha no es por el pueblo, esta lucha es por un partido en particular. No estamos conformes con eso. También se formaron largas filas de vehículos y transporte pesado en la ruta CA2 debido al bloqueo en el kilómetro 190 en el Acintal Retaluleu. Esta ruta es uno de los pasos más importantes que comunica la frontera con México y ha afectado principalmente a los transportistas que movilizan diferentes productos. Rumbo para México ya está afectando mucho, no solamente a mucha gente también que se dedica a trabajar, y pues este bloqueo ha perjudicado mucho también. Sí, nos vemos bastante afectados porque todos venimos, pues tenemos nuestros quehaceres. Por ejemplo, yo ahorita voy para el show y cabalmente pues me quedé aquí en este bloqueo. No me lo esperaba yo porque no vi la noticia el día de ayer. La jornada de bloqueos en los 13 puntos del país, y que son las principales rutas a puertos, fronteras y conexiones a departamentos, comenzó a las 6 de la mañana y afectó a comerciantes, estudiantes, empleados y transportistas. Ante ello, los sectores empresariales y transportistas se pronunciaron. La Cámara de Comercio de Guatemala publicó un comunicado titulado "Más de 200 horas de bloqueos acumuladas", señalando que esto es el resultado de la inacción e inculpando de las responsabilidades constitucionales a las autoridades que continúan siendo espectadores de estos grupos que actúan
al margen de la ley. La Cámara del Agro de Guatemala también se manifestó y escribió en un comunicado: no más impunidad para quienes, en un claro irrespeto a la ley, de manera recurrente bloquean carreteras y violentan los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Ronnie Mendoza, de la Gremial de Transporte Pesado, comentó que cuando un empresario pide un producto o materia prima y hay atrasos, las empresas sufren ciertos desgastes o incurren en multas. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y para esta época los partidos políticos emplean diversas estrategias para atraer votos. Sin embargo, hay algunos que a criterio de analistas buscan personajes conocidos, mediáticos o polémicos, con la intención de atraer el voto popular. Uno de esos ha sido el Partido Cambio, que ha postulado a diversidad de candidatos. Los detalles en la siguiente nota. ¿Qué tienen en común un comentarista deportivo y un jugador de fútbol con un alcalde señalado por supuesto narcotráfico y un político condenado en Estados Unidos? Todos son postulados como candidatos a cargos políticos por la misma agrupación, el Partido Cambio. Esta agrupación política, conformada por los hijos del político Manuel Valdizón, en las últimas semanas ha postulado a candidatos mediáticos rodeados de polémica o bien con cierta popularidad. Un tema que, a decir de analistas expertos en campañas de propaganda, buscan atraer el voto populista, pero lejano a otros criterios para quienes aspiran a los cargos públicos. El pasado domingo, acompañado de Valdizón, el partido postuló como candidato a alcalde de la capital a Marlon Puente, conocido como Pirulo. En el 2014 fue condenado a 3 años de prisión conmutables por el delito de instigación a la violencia, esto luego de la muerte de Kevin Díaz, un aficionado de comunicaciones en las afueras del estadio El Trébol. Al listado se suma el actual alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, quien ya no competirá por la alcaldía de aquel lugar, sino que ahora pretende llegar al Congreso postulado por el mismo partido. El Ministerio Público ha buscado investigar al jefe edil por su supuesta vinculación con una estructura denominada Los Ipala, la cual supuestamente tiene nexos con el narcotráfico. Tras el regreso de Manuel Valdizón al país, el control del partido ha recaído en sus manos, incluso con la renuncia de su candidato a la presidencia, Carlos Pineda, y su lugar ahora es ocupado por Álvaro Trujillo, primo de Manuel Valdizón. En Guatemala aún enfrenta 2 procesos penales por los casos Odebrecht y Transurbano, sin embargo, por gozar de medidas sustitutivas tras regresar de Estados Unidos, donde fue sentenciado por lavado de dinero, Valdizón ahora busca llegar al Congreso junto con sus hijos. Al listado se suma el actual jugador de Misco, Jan Jonathan Márquez, quien ya fue inscrito como candidato a alcalde de Jalapa. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Y un grupo de personas afines a la organización Guatemala Inmortal manifestaron en contra de los países miembros del G13, conformado por naciones europeas en nuestro país. Esto derivado de una invitación que se giró el pasado 27 de enero al Tribunal Supremo Electoral para una reunión electoral. Según los manifestantes, este tipo de reuniones genera intromisión en asuntos internos. Es por eso que protestaron en el ingreso a la colonia La Cañada, en la zona 14, donde se llevaría a cabo la reunión. En el lugar hubo presencia policial derivado de la manifestación. Esta invitación también provocó que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara una carta a la Embajada del Reino Unido en Guatemala señalando que le generaba preocupación esta reunión. Y 2 candidatos que provocaron un enfrentamiento entre sus partidos políticos en las pasadas elecciones en San Antonio y Lotenango, en Quiché, estarían inscritos para participar en el próximo evento electoral. En este municipio se repitieron las elecciones municipales por violencia en las pasadas elecciones. El fantasma de la violencia electoral empieza a rondar San Antonio y Lotenango, Quiché, lugar en donde se repitieron las pasadas elecciones municipales por disturbios. Los 2 excandidatos que se enfrentaron en esa ocasión ya presentaron su papelería ante el Tribunal Supremo Electoral. Domingo Agiatazcho, alcalde de San Antonio y Lotenango, confirmó que ya cuenta con su credencial para participar y arremetió en contra de su pasado contrincante. Las personas que tuvieron que ver en ese tema, me imagino, no sé si aprendieron la lección o no. El señor candidato en ese entonces, no sé si aprendió algo o no, pero hoy por hoy tienen la responsabilidad de instruir bien a su gente, como lo hemos demostrado nosotros durante 4 periodos y diría yo 5 triunfos porque se repitieron las elecciones.
Por su parte, Juan Yat Morales, firme contrincante del actual alcalde, aseguró que su papelería está en trámite y solo está en espera de su credencial. Afirmó que lo acusaron falsamente de ser el responsable de los disturbios e indicó que las actuales autoridades municipales deben prepararse para retirarse de la comuna. Los que están actualmente les duela salir, pero tienen que salir, tienen que abandonar la municipalidad porque ya trabajaron, ya tuvieron su oportunidad y es momento que ya se retiren de la comuna, porque aquí el que manda es el pueblo también, Estamos en la jugada otra vez para el proceso electoral de 2023 y aunque hay muchas especulaciones ahí que Juan Yat no está inscrito, que Juan Yat debe pagar 2 millones de quetzales para que lo inscriben, esa es una mentira que ya está haciendo la oposición. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y todo apunta a que en estas elecciones candidatos con prohibiciones constitucionales van a figurar en la papeleta presidencial, una previsión que refleja la arbitrariedad con la que actúan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, según especialistas. Esta es la segunda parte de nuestro reportaje especial sobre cómo el tribunal ha inscrito a los políticos que quieren llegar al poder en el 2024. Antes les contaba que en estas elecciones colectivos, expertos y candidatos están preocupados. Señalan que el Tribunal Supremo Electoral ha sido injusto y arbitrario a la hora de aceptar o rechazar la inscripción de ciertos candidatos. Pero ahora hablemos de dos políticos que afrontan un mismo problema para competir: la prohibición constitucional. ¿Qué pasa con ellos? Lo explico. Imaginemos que el Código de Salud que rige a la distribuidora impide que en el catálogo de bebidas haya tragos que contengan colorantes. En el pasado, estas bebidas no han formado parte del menú, pues las reglas lo impiden. Pero este año, contrario a algunos antecedentes y a las mismas normas, sí forman parte de las opciones del catálogo. El problema es que hay dos tipos de fallos: los fallos jurídicos y los fallos políticos. Los fallos políticos destruyen la ley. El fallo político es aquel que yo quiero que usted se lance y voy a hacer todo lo posible para que todos los males suyos no sean males. Los candidatos con prohibiciones son Suri Ríos, presidenciable de Valor, y Romeo Guerra, vicepresidenciable de la UNE. La Constitución impide que se postulen para presidente las personas que hayan tomado el poder mediante un golpe de Estado. Uno de los abogados que integró el grupo que redactó la ley nos explica por qué. Entonces no puedo permitir que el que rompe el orden constitucional pueda ser presidente. Esa fue la razón. Y eso se planteó desde las 3 constituyentes anteriores. La discutió mucho la del 65 y nosotros casi no la discutimos. Pero la disposición no queda allí, pues también toca a los familiares de los golpistas. Suri Ríos es hija de Efraín Ríos Montt, un militar que tomó el poder por la fuerza en los 80. Quizás sea algo severo, pero es un impedimento vigente para Ríos. Así opina este exmagistrado. Para mí ese artículo o ese precepto constitucional es injusto, porque muchas veces no tiene que ver el pariente con el padre, con el tío, con el hermano. A veces hasta son adversarios políticamente, pero es un precepto constitucional vigente y como tal hay que respetarlo. No se puede evadir, no se puede evitar, no se puede violar. A ver, hay muchas interpretaciones al respecto. Otros jueces argumentan que Suri sí tiene derecho a participar porque así lo establecen las convenciones internacionales, que privilegian el derecho que tiene una persona de elegir y ser electa. De todos modos, estas interpretaciones no han dominado en las Cortes. Sobre esta controversia, el Partido Valor nos dijo que no daría declaraciones, pero hace unas semanas un fiscal de la agrupación defendió a Ríos con un acuerdo no vinculante que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2022. Se determinó que existió una violación de los derechos humanos de elegir y ser electa de ella. O sea, ya eso ya está establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no existe tal prohibición. Ahora hablemos de guerra. La Constitución también impide que los ministros de cualquier religión o culto puedan competir por la presidencia o la vicepresidencia. El ministro de culto de casi todas las religiones o sectas tiene
una disciplina de obediencia que no le va a dar la libertad de actuar dentro de un gobierno. Además de que su función es hablar de Dios, no es hablar de política. El candidato Guerra asegura que ya se liberó de esa disciplina. Sostiene que dejó de ejercer como ministro en su iglesia, aunque para un ex magistrado igual no debería competir. Entonces es fraude a la ley, porque sabiendo que iba a ser postulado como vicepresidente, renunció para decir estoy limpio, ya no tengo la excepción constitucional y legal. Pero eso es lo que llamamos fraude a la ley, porque lo hizo con el propósito de ser candidato a la vicepresidencia. Pedimos a la UNE una postura sobre este argumento, pero no la recibimos al cierre del reportaje. Igual, hace unas semanas el fiscal del partido defendió a Guerra con esto. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo la última palabra. Obviamente hay que hacer un análisis no tanto jurídico, sino que político del interés que tienen las otras organizaciones políticas de que en determinado momento quieren que se caigan los que van adelante. Pero si hay argumentos fuertes para que ni esta bebida ni la otra figuren entre las opciones, ¿por qué aún así la distribuidora las incluye entre las opciones del catálogo? Lo hacen para que digan que el tribunal está actuando permitiendo que haya pluralismo político, y es como una pantalla, como una cortina ocultando las intenciones de favorecer al candidato oficial. Ya veremos si los comensales deciden si estos tragos se quedan en el restaurante. Y Mario Castañeda, quien fue abogado de José Rubén Zamora del periódico, este martes aceptó haber conspirado para obstruir la justicia y fue condenado. Mario Castañeda, abogado de José Rubén Zamora del periódico, aceptó ante el juzgado 10º penal haber conspirado para la obstrucción de la justicia en un segundo caso judicial por el que se le señaló de ocultar el origen de 700,000 quetzales. Los aportes los recibió el periódico de 2013 a 2016 según las pruebas presentadas en el juicio. El juez 10º penal, Jimmy Bremer, condenó a Castañeda por conspirar para obstruir a la justicia y le impuso 3 años de prisión con suspensión condicional de la pena, por lo que estará en supervisión por 4 años. Los 3 años de prisión son conmutables a razón de 5 quetzales diarios y deberá de pagar 25,000 quetzales en reparación digna. Lo hará en 2 pagos. Un aporte será el 28 de febrero y el otro el 28 de marzo. El juez ha ordenado la inmediata libertad del abogado y designó que el pago lo debe de hacer en el crédito hipotecario nacional. Y en este caso recordemos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señaló y acusó a Mario Castañeda de haber conspirado para obstruir a la justicia y que la misma justicia no se enterara del origen de los aportes que recibió una empresa para el periódico según una investigación de 2012 a 2016. Fueron 700,000 quetzales y hoy Mario Castañeda pues ha aceptado haber conspirado para obstruir a la justicia en este caso. Además, el juez ha ordenado que Mario Castañeda asista el próximo 7 de marzo a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a ser sometido a un cotejo de voz. Serán evidencias que le servirá al Ministerio Público. Recordemos que continúa la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora. Asimismo, hay otro caso en el cual también está implicado el presidente del periódico. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Electoral, el suero preferido de los guatemaltecos, presenta. Bueno, inició el ciclo escolar 2023 y Noticiero Guatevisión documentó cómo muchos padres de familia buscaban escritorios entre la chatarra para que sus hijos pudieran recibir clases. Las autoridades del Ministerio de Educación señalan que se encuentran en el proceso de compra y envío de más mobiliario para los centros educativos. Henry Montenegro amplía. Las clases comenzaron el pasado lunes para el sector público, pero al inicio del ciclo lectivo no fue igual para todos.
La alegría de regresar a las aulas tras 3 años de pandemia se transformó en preocupación para muchos menores que entre la chatarra debieron extraer un escritorio para recibir clases en escuelas como el Centro Educativo 8 de Marzo en Bárcenas, Villanueva, un hecho que documentó Noticiero Guatevisión. Hoy la ministra de Educación, Claudia Ruiz, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que hasta el momento solo se han enviado escritorios a 13 departamentos, mientras que en los demás se seguirá un programa con el Ministerio de Desarrollo Social. La funcionaria justificó que comprarán más escritorios con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por alrededor de 30 millones de quetzales, sin precisar una cantidad exacta. Estamos, el dato exacto no lo tengo, pero son entre 25 y 30 millones, o sea que sí es una buena cantidad de escritorios para la que el BID nos dio la no objeción recientemente. En el centro educativo visitado, aproximadamente 150 menores tienen problemas para recibir clases debido a la falta de 3 aulas, sumado a que tienen un déficit de alrededor de 200 escritorios para que los menores puedan sentarse y recibir los cursos. Semanas atrás se solicitó al Ministerio de Educación el número de escuelas que están pendientes de remozamiento por falta de agua y donde obligatoriamente los estudiantes deben continuar con clases a distancia. Sin embargo, hasta la fecha el Departamento de Comunicación Social no ha proporcionado esa información. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Electoral, el suero preferido de los guatemaltecos, presentó. Tenemos más. Después de 149 días de trabajos en la zona, la Municipalidad de Villanueva ha habilitado el paso en la calzada Concepción. Recordemos que ese hundimiento cobró la vida de una madre y su hija en septiembre pasado. 4 meses, 25 días transcurrieron desde la tragedia en la calzada Concepción que dejó a madre e hija fallecidas, luego del colapso de los colectores en la zona que provocó que varios vehículos cayeran a 2 grandes agujeros, uno de estos a más de 35 metros de profundidad. Luego de este tiempo ya se ha habilitado este 20 de febrero el paso sobre la calzada con un costo de al menos 25.2 millones de quetzales. Toda la parte de excavación, la parte de la construcción del nuevo colector también, el relleno, importante la parte de estudios también que debían realizarse, se hicieron pruebas de refracción sísmica, pruebas de penetración estándar acompañadas de un geólogo también, y durante la fase de relleno también se realizaron pruebas de densidad para comprobar que el terreno estuviera recibiendo la compactación necesaria. También la parte que conlleva la parte de iluminación, maquetización y demás, todo completamente. 25.2 millones de quetzales es la inversión realizada netamente con la municipalidad. El primer hundimiento en el kilómetro 14.5 de la CA9 Sur, donde se intervinieron al menos 17 metros, le costó al Ministerio de Comunicaciones, en estado de calamidad, 23.9 millones de quetzales. La municipalidad asegura que en los siguientes meses estará trabajando en la zona, pero que esto no afectará la circulación. Se necesitan 21 días después de aplicado el asfalto para que pueda fraguar y llegar a su nivel de compactación correcto. Ya después de esto se puede echar la pintura o señalizar como realmente debe ser. Vamos a continuar también con los trabajos en Arriate Central. Se ha colocado algunas luminarias, en total van a ser 54 luminarias, las cuales van a estar alrededor del tramo de 450 metros. Por esta tragedia, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación con el objetivo de determinar quiénes son los responsables de la falta de mantenimiento a los colectores que colapsaron y que dejaron a Olga y Michelle fallecidas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Vamos a pasar a otro tema porque a las 8 de la mañana de este día se desató un incendio en una vivienda ubicada en el asentamiento El Esfuerzo, en la zona 7 de la capital. Las llamas afectaron 5 casas y 2 más resultaron con daños menores. Se estima que las pérdidas económicas ascienden a 2 millones de quetzales. A las 8 horas de este martes, un incendio puso en apuros a los vecinos del asentamiento El Esfuerzo en zona 7 de la capital. Con recipientes plásticos y rompiendo tuberías, las personas buscaban agua para poder sofocar el incendio. El fuego se propagaba en la manzana 5 de esa comunidad y desde el anillo periférico norte se observó una fumarola que cubrió esa colonia. El incendio desde la ruta se miró voraz y así lo fue.
En menos de 5 minutos había alcanzado 7 casas. Fortuitamente los vecinos se organizaron y pasaban los recipientes llenos de agua. Los bomberos estaban demorados debido a obstáculos que encontraron en la vía principal del asentamiento. Vehículos estacionados impedían el paso de las motobombas. Un grupo de jóvenes lideraba la faena como apagaincendios. Sin trajes especiales ni máscaras de respiración, se treparon en las viviendas y vertían el agua. Los bomberos voluntarios pudieron ingresar añadiendo varias mangueras y formaron longitud de 450 metros para poder llegar a la casa en la que se originó el fuego. La vivienda era prácticamente un sitio en el que se almacenaba madera y plásticos. En la parte de abajo donde se encontraba una residencia, la cual se encontraba almacenado cartón, madera y algunos enseres de plástico y chatarra, por lo que fue necesario utilizar espuma química para poder controlar este fuego. Se utilizaron alrededor de 65,000 galones de agua para poder controlar el siniestro en su totalidad. Se atendieron a varias personas con problemas respiratorios y crisis nerviosa, quienes en el intento de poder apagar el fuego en sus viviendas empezaron a controlarlas con cubetas y algunos otros enseres, lo cual le provocó las molestias respiratorias. Uno de los problemas que se ha registrado durante esta emergencia acá en el asentamiento El Esfuerzo es el tipo de calles. Recordemos que acá son callejones, además la calle principal de esta comunidad tenía muchos obstáculos para los bomberos. Habían varios vehículos estacionados, además carecen de hidrantes para abastecerse de agua en caso de una emergencia. Fíjese, siempre hemos pedido que nos hagan un tanque para tener ahí enfrente donde están los parqueos de carros, que nos hicieran un gran tanque para una emergencia, pero no hay modo que pase así. Entonces, lamentablemente, siempre pasa así algo y bendito Dios fue de día, no fue de madrugada. La vez pasada fue de madrugada, a la 1 o 2 de la mañana. Entonces, igual se quemaron como 15, 20 casas allá abajo también. Aquí cada 9 días nos cae agua. Un día, papaito. Aquí ponen tubos y llenamos y toneles y todo, cada 9 días. Y lo que perjudica aquí que no hay agua. ¿Y el agua era importante en esos momentos para sofocar el fuego? Claro, papaito. Y los bomberos no podían bajar. Los jóvenes ayudaron a su comunidad y se vistieron de héroes. Pues la verdad es que nos llamaron, así que los vecinos somos un poco organizados. Empezaron a hablar de que pasaran agua, y luego de eso pues venimos a ayudar, así sin más, va. No tenés un traje especial ni nada, pero te animaste a estar ahí encima de los techos. Por cualquiera, ahí sí que hay que cuidar la integridad de cada quien, pues. Y pues como le vuelvo a repetir, hay que ayudar a la gente. Por muy riesgoso que sea, uno se le olvida eso y a ley empieza a ayudar. Por la tarde, los vecinos estuvieron sacando los escombros de las viviendas destruidas por el fuego. En total se quemaron 5 viviendas y 2 más tuvieron daños leves. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Y esta mañana se dio a conocer un proyecto social que busca combatir la desnutrición en Guatemala de una manera integral. Vamos a conocer de qué se trata. Guatemaltecos por la Nutrición, el proyecto social de Castillo Hermanos, lanzó el campamento Nutrimóvil con el que buscan combatir la desnutrición de nuestro país. En el DNA de nuestra corporación siempre ha estado alimentos y el ayudar a Guatemala, y esa combinación pues nos resaltó especialmente la desnutrición infantil en Guatemala, que 1 de cada 2 niños prácticamente es desnutrido. Y los indicadores no han cambiado en los últimos años, y eso es lo que nos llevó a nosotros a analizar la situación y tomar una decisión de tomar acción, pero viéndolo de una manera muy diferente, y es erradicar las causas de la desnutrición y no toda la parte de asistencia de alimentación. ¿De qué manera abordará este problema? El programa social destinará 116 millones de quetzales a un proyecto cuyo plan de trabajo consta de distintos ejes. Empezamos por lo urgente, y es la intervención médica, donde hay casos de desnutrición que necesitan intervención inmediata, y eso es lo primero que hacemos. El proyecto se basa en la atención primaria de salud y soporte nutricional, para transformar determinantes biológicos en los individuos, trabajando mediante clínicas médicas, clínicas nutricionales y laboratorios. Agua y saneamiento ambiental, para transformar los determinantes ambientales con intervenciones enfocadas en la familia, como el uso de filtros de agua y cocinas mejoradas.
fortalecimiento de la economía familiar para transformar los determinantes económicos con intervenciones enfocadas en las comunidades mediante promotores y educadores, grupos de ahorro y trabajos en invernaderos. Esencialmente nosotros queremos darle una importancia al tema de mujer, familiar. Creemos que la mujer igual tiene un aspecto importante entre la familia. Queremos hacer grupos de autoahorro y crédito dentro de las comunidades para poder motivar e incentivar esta cultura y luego pues poder ir trascendiendo sistemáticamente a temas de empleabilidad y de empresarialidad con el tema de mujer. El principal objetivo es lograr cambios de comportamientos en las comunidades en un plazo de 1000 días. Esto incluye aprender a consumir los alimentos del lugar de una manera balanceada mediante talleres en el idioma materno. En las comunidades nosotros nos dirigimos directamente con madres de familia y realizamos lo que son talleres con lo que tienen acceso a alimentos, los alimentos que nosotros producimos o que los compañeros producen en el eje de acceso a alimentos, nosotros ya los producimos en un menú nutricional para que todos los niños y madres pues tengan una alimentación variada. Nosotros nos organizamos con las comunidades haciendo grupos de 15 a 18 personas. Nosotros llegamos y nosotros proporcionamos lo que son los ingredientes de cada receta. El objetivo es que todas las personas puedan replicar en casa para tener una buena alimentación nutricional, aprovechar cada uno de los beneficios de los alimentos. La primera fase de este proyecto llegará a 3.000 familias en La Democracia, La Libertad y Cuilco en Huehuetenango y comenzará a desarrollarse a partir de marzo. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Continuamos nuestra cobertura desde Momostenango. Hoy dieron el último adiós a Leonel Argueta, uno de los 11 guatemaltecos muertos en accidente en México. Los restos de Leonel Argueta, uno de los 11 migrantes guatemaltecos fallecidos en Nuevo León, México, fueron enterrados esta mañana en su natal aldea Pitzal, en Momostenango, Totonicapán. Nuestro compañero Carlos Kestler estuvo en el lugar y este es su reporte. Esta es la iglesia cristiana en la que Leonel solía presentarse con la trompeta todos los domingos. Hoy ya no está aquí, sino en el cementerio general del paraje Pasaquiquim, esto en la aldea Pitzal, donde más de 300 familiares y amigos enterraron sus restos entre abrazos, lágrimas y oraciones cristianas, incluyendo las de los compañeros del grupo musical al que pertenecía Leonel. Y contame cómo era Leonel, si me lo puedes describir, cómo era como persona, en qué destacaba, qué le gustaba hacer. Excelente. El ánimo que tiene él es con la música y durante el tiempo que estuvimos con él es buena gente, nos llevamos bien, él bien tranquilo y todo bien. La historia de Leonel es una de supervivencia económica. Según pudimos conversar con varios de sus familiares y amigos, tomó la decisión de emigrar hacia Estados Unidos para mejorar su nivel de ingresos económicos y así poder sostener a su esposa y a sus 3 hijos. Esta es una historia, es un relato que se repite de forma frecuente en la aldea Pitzal, según pudimos conversar con las autoridades comunitarias del lugar. La verdad que como aquí no hay mucho trabajo, en esa razón pues de que ellos se arriesgan la vida para emigrar a los Estados Unidos para que salgan avante con sus familias. Esa es pues, la que uno de que desea la prosperidad en la vida, en la familia y en la comunidad. En esas son las intenciones que ellos han hecho pues, pero así como le sucedió a nuestro finado vecino Leonel Argueta Pelicó, de que compartió la muerte en el camino, pues ni modo que Dios los tenga en la gloria. Y así como el cuerpo de Leonel, los restos de otros 7 migrantes guatemaltecos que fallecieron en este accidente en Nuevo León, México, en el que un camión que los transportaba hacia Estados Unidos volcó en un canal de agua, ya arribaron al territorio nacional. Ahora, los cuerpos de los otros 3 migrantes guatemaltecos que las autoridades ya confirmaron que fallecieron por este accidente todavía no han sido devueltos a sus familias. El trámite de repatriación está todavía en manos de la burocracia y de las gestiones que pueda realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Atención al Migrante. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Asesoría.
Apoyo. Asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. ...40-013-3859 el número del servicio de Guate Reporta. Vamos a conocer inmediatamente la información que recibimos por este canal de comunicación. Mire, nuestro televidente Orellana nos compartió información sobre la muerte de un hombre que se registró este martes en la segunda avenida de la colonia Santa Teresita 4 de la zona 9 de San Miguel Petapa. La información da cuenta que el hombre efectuaba trabajos de mantenimiento del cableado del suministro de internet. Sin embargo, hizo contacto accidentalmente con los cables de alta tensión de energía eléctrica y cayó al suelo, perdiendo la vida en el acto. Y nuestro televidente Willy Campos nos envió un reporte sobre las complicaciones que causó el bloqueo que efectuó un grupo de personas afines a un partido político y que causó un fuerte embotellamiento sentido de Antigua Guatemala a la ciudad capital. El bloqueo se efectuó en el kilómetro 28 de la carretera interamericana. Mientras tanto, Marisela nos envió el mensaje que leemos a continuación. En la zona 15 de la capital necesitamos transporte para ir a la zona 1. Antes de la pandemia, la ruta 1 Centro llevaba a la zona 1, pero ahora solo hay bus para la terminal. Pero además, hay pocos buses. En promedio, cada 30 minutos pasa un autobús, lo que causa largas colas de personas en las paradas. Y las personas que van a la zona 1 tienen que ir primero a la terminal y de allí transbordar para ir a la zona 1. Confío en que mediante la publicación de este problema a través de Guate Reporta, la municipalidad resuelva esta situación. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Continúe mandando sus reportes a través de Guate Reporta. No sea solo un espectador, sea parte de la noticia. Tenemos más información en materia económica, pero luego de la pausa. Las remesas seguirán creciendo y podrían terminar el año con 20.000 millones de dólares en ingresos. Volvemos con temas económicos. Tenemos más información y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Lo que quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches, qué gusto saludarles. Les cuento que el vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco, ha dicho que el INE está realizando la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, con los que esperan tener una nueva canasta básica en noviembre de este año, con un nuevo índice de precio al consumidor. Agregó que la inflación de Estados Unidos está desacelerando, por lo que esperan que la inflación importada baje y que esto haga que la inflación en el país llegue a la meta. ¿Qué fue lo que Fitch vio para subir la nota? Principalmente pues refleja la fuerte recuperación fiscal y económica de Guatemala después de la pandemia. Ellos vieron también los indicadores de déficit fiscal y de deuda pública, que son los más bajos en esta categoría de países. La recaudación de impuestos, pues que ha venido mejorando, mejoró de 10.5% del PIB a 12.1% del PIB. Y en otros temas le cuento que el 2022 fue un año positivo para la recaudación tributaria, pero este año podría ser igual. Hablé con una experta de impuestos y nos cuenta más. Paulo de León fue el encargado de presentar los indicadores económicos que CABI analiza cada mes. Centrándonos en Guatemala, CABI ha determinado que el país tiene una de las tasas más bajas de crecimiento de la región, pero tiene la mejor nota con 60 sobre 100 en riesgo macroeconómico, y esto le da sustento a la economía. La inflación
sigue con tendencia para arriba en la mayoría de países y es un tema bien importante que es un tema regional. El índice de confianza para los próximos 6 a 9 meses no es tan positivo. De hecho, en la región es negativo y específicamente para Guatemala es de 78.5. Pero si hablamos del crecimiento de la economía del país, esta sí será positiva. Que el rango de estimación de crecimiento para el año 2023 es de 3.25 a 3.75, como lo tienen ustedes acá. Lo subimos en relación a lo que estábamos esperando hace 3 meses y creo que el país va a estar creciendo bastante bien, dado un entorno como el que hablamos de una desaceleración o estancamiento económico brutal. Este crecimiento a largo plazo se basa en 3 factores. El primero es el bono demográfico, en donde la edad promedio del guatemalteco es de más de 25 años y es la fase de gasto económico. El segundo factor es la transición rural-urbano, con el surgimiento de las ciudades intermedias, lo que genera mayor oportunidad de negocios y empleos. Y el último es el nearshoring, pues Guatemala se posiciona dentro de la región como país atractivo y es importante seguir consolidando inversiones y reinversiones. Cavi también ha analizado la tasa de interés y creen que esta semana volverá a subir. Se tiene la expectativa de que finalice el año en 5.50. Dormir al menos 8 horas diarias hace que los colaboradores de una empresa se vuelvan más eficientes porque aumenta su enfoque. Sin embargo, pocos lo hacen. De acuerdo con Mayo Clinic, la falta de sueño puede incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, depresión u obesidad. Incluso a corto plazo, descansar de forma incorrecta puede hacer que los trabajadores sufran accidentes debido a falta de concentración, disminución en su capacidad de retención en la memoria e incluso capacidad de comprensión lenta. Algunos de los beneficios de dormir para su productividad laboral son el aumento de la creatividad, el estado de ánimo mejora, el sistema inmunológico se repara y disminuye la ansiedad. Siempre tenga en mente que es importante tener un tiempo para usted y su descanso. Su cuerpo no reaccionará de la misma manera y su productividad será menor. Nos vemos mañana con más consejos. Y vamos a hablar de tecnología porque en la siguiente cápsula le contamos sobre un dispositivo que le ayudará a evitar que se pierdan sus llaves, su bolsa o hasta su mascota. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, e-readers, protección, memoria, routers, switches, seguridad. Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Visita nuestras 34 tiendas o compra en línea en intelaf.com. Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Claro que sí, Linky. Es importante tomar en cuenta tener un control extra en accesorios u objetos de nuestro interés diario. Y gracias a Intelaf puedes encontrar las mejores recomendaciones. Bienvenidos a Linky Tips. Smart Tag. Con este último dispositivo puedes encontrar tus objetos más valiosos como tu bolso, cartera e incluso hasta tu mascota. Si crees que tu artículo perdido está cerca pero no lo encuentras, solo basta con un clic desde tu dispositivo con el que tendrás una respuesta de sonido para ubicarlo. ¿Qué hacer si tu artículo está fuera del rango? No te preocupes, incluso sin conexión, la red del Smart Tag puede usar los datos escaneados para encontrarlos por ti de forma privada, buscando en el historial el lugar donde estuvo para rastrearlo. También es posible controlar de manera remota las luces de casa antes de que llegues gracias a estos dispositivos inteligentes que tengas y que estén sincronizados. Recuerda visitar cualquiera de las tiendas Intelaf en donde encontrarás lo último en tecnología para ti. Y si quieres saber qué más hace la tecnología, sigue la cuenta de Intelaf en TikTok. Te espero con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelaf. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, e-readers, protección, memoria, routers, switches, seguridad. Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Visita nuestras 34 tiendas o compra en línea en intelaf.com. Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos más información, pero luego de la pausa.
Crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin suspendió el tratado de desarme nuclear y Joe Biden reafirmó su apoyo a Ucrania. Regresamos. Noticias del mundo. El presidente ruso Vladimir Putin suspendió este martes la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear que firmó con Estados Unidos, en un discurso en el que acusó a los países occidentales de atizar el conflicto en Ucrania. Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas recae por completo en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. El tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos qué reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña, y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la alianza. La reacción occidental no se hizo esperar. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken calificó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, también lamentó la decisión. En los últimos años, Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave de control de armamento. Con la decisión de hoy sobre el New START, se ha desmantelado toda la arquitectura de control de armamento. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó a su vez que la decisión rusa es otra prueba de que lo que está haciendo ese país es demoler el sistema de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en Polonia que Estados Unidos mantendrá sin flaquear el apoyo a Ucrania. El mandatario estadounidense dio un discurso con motivo del primer aniversario de la invasión rusa a territorio ucraniano que inició el 24 de febrero de 2022. Biden, que el lunes efectuó una visita sorpresa a Kiev, negó además que las potencias occidentales planeen atacar a Rusia, pero advirtió que la organización del Tratado del Atlántico Norte está más fuerte que nunca. Occidente no está conspirando para atacar a Rusia, como ha dicho hoy Putin. Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. Eso lo afirmó Biden. Yes, you know somebody. That is so. Tenemos una excelente noticia en el ámbito cultural, pero antes debemos agradecer su fiel sintonía por acompañarnos durante esta hora informativa, porque llegó el momento de despedirnos. María Luisa, que tengas una excelente noche. Igual la tengas tú, Alberto, y ustedes, por supuesto, descansen. Mañana vamos a regresar con más información, pero nos vamos a ir dejándole precisamente esta noticia muy buena. Rebecca Lane lanzó la canción Lucha como Mujer, que busca empoderar a las mujeres que diariamente enfrentan diferentes formas de violencia. Esta canción forma parte de un cómic que tiene como protagonista una superheroína.
Vamos a conocer todos los detalles del proyecto en la siguiente nota. La canción, digamos que está como resaltando mucho el trabajo de mujeres que como ella están luchando en contra de la violencia hacia las mujeres y sobre todo para saber que no estamos solas, que somos muchas. Ella definitivamente sabe defensa personal y es algo que ella sabe utilizar, ella sabe que no está indefensa. Yo creo que las mujeres es algo que tenemos que aprender, sobre todo en el contexto que nosotras estamos. También es alguien que sabe usar, muy importante para las niñas, para las mujeres, saber que no estamos solas y que no tenemos que agachar la mirada. Por eso la canción dice alta la mirada, no hay que agachar la mirada, hay que tener la mirada en alto y saber que nos podemos estar acompañando.